El día de hoy vamos a hacer el tema de revisiones sistemáticas 2, que vamos a hablar de medidas de efecto, modelos de metaanálisis, evaluación de la heterogeneidad, herramientas para la evaluación de metaanálisis, Anstar y Robis, ¿ok? Y aparte algunas limitaciones. Presten atención porque de acá sí ya parte el tema de leer adecuadamente una revisión sistemática con metaanálisis, ¿vale? Entonces, primero tenemos las medidas de efecto, ¿ok? Existen medidas de efecto que son las medidas de asociación con las que ustedes han ido trabajando o familiarizándose a lo largo de los diferentes estudios. Váyase a decir, si tengo un estudio de cohorte, mi medida, ¿cuál era? Riesgo relativo. Si tengo un caso sin control, mi medida era ratio. Si tengo un estudio de prevalencias, mi medida viene a ser razones de prevalencia, ¿cierto? Entonces, dentro de las revisiones sistemáticas que tengamos, ya sea de los diferentes estudios, dependiendo de los criterios de inclusión y a qué estudios nos vamos a evocar, van a tener diferentes medidas de asociación, ¿ok? O medidas de efecto. Por ejemplo, el riesgo relativo, ¿no? Ya lo conocen. Es la proporción de riesgo en el grupo experimental expuesto respecto al control, ¿cierto? Y ahí vemos un RR igual a 1, que nos deja algo sin efecto, un R menor a 1, que nos da como un efecto protector, y un R mayor a 1, que nos da un efecto de riesgo. Entonces, ¿cómo se llega a interpretar eso? Por ejemplo, si yo digo, tengo mi RR en las personas que consumen aspirina es 0.70 en relación al desarrollo de preeclampsia en comparación a aquellas que no consumen aspirina. ¿Cómo sería esa interpretación? Los pacientes que consumen aspirina en esta presentación tienen 30% menos probabilidad de... Exacto, ajá. Entonces vamos a ir por ese lado del riesgo relativo, ¿no? Como es un factor protector y como mencionamos, 0.7 viene a ser las gestantes que consumen aspirina tienen 30% probabilidad menos de contraer preeclampsia, ¿ok? Entonces vamos ahí. Entonces de 0.7 a la unidad le falta 3, ¿cierto? Entonces viene a ser el 30%. Digamos, consumir gaseosa tiene un RR de 1.26 para el desarrollo de enfermedad cardiovascular, por decirlo así. ¿Cómo sería la interpretación? La interpretación sería: las personas que consumen gaseosa tienen 26% mayor probabilidad de padecer una enfermedad cardiovascular, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya me pasé de la unidad, entonces tengo 26 más, ¿vale? Entonces eso le va a venir en su examen, ¿ok? Se le va a poner un RR o un OR al cual tienen que interpretar. Yo les puedo poner 0.7. Una alternativa va a ser 70% más probabilidad, otra alternativa va a ser 30% más probabilidad, otra va a ser 0.7 y otra va a ser 0.3 y otra va a ser alodipino, ¿ya? Entonces, si tú estás apurado, vas a marcar 70%, ¿no? Pero ya nos estamos quedando claro que en un factor protector es lo que le falta para ser 1, y en un factor de riesgo es lo que le sobra de ser 1. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende? ¿Sí, no? Ok. Entonces eso viene a ser el riesgo relativo. Luego tenemos odds ratio, que es la razón de probabilidad de que el evento ocurra, similar al RR, pero más extremo cuando el evento es frecuente. ¿Por qué? ¿Qué pasaba cuando un OR se utilizaba en una prevalencia alta? Se sobreestimaba, ¿cierto? Se sobreestimaba. Entonces por eso tenemos que tener en cuenta el OR, que no debemos de verlo en prevalencias altas, si no se va a sobreestimar. Entonces, igual, ¿no? Si le pongo OR,
¿Cuál es la probabilidad de que a Pepito le pase X si tiene este factor de riesgo? ¿Ok? Disculpen. Luego está la reducción absoluta de riesgo. Estos dos últimos es para que lo tengan mapeado, ¿ok? No se les va a exigir mucho en esos dos últimos. En los dos primeros sí, ¿vale? La reducción absoluta de riesgo es la diferencia de riesgo entre grupos, ¿no? Por ejemplo, si en mi riesgo expuesto yo tengo 15% mayor razón de enfermar y en mi riesgo no expuesto tengo el 5%, ¿cuál sería la reducción del riesgo? El 10, ¿cierto? En comparación, ¿ok? Luego tenemos el número necesario a tratar. Es el número de pacientes que hay que tratar para poder evitar un evento adicional. Por ejemplo, si después de darle a 20 pacientes una misma droga, uno de ellos me desarrolla un evento adverso, entonces quiere decir que cada 20 pacientes puedo ver ese evento. ¿Se deja entender? ¿Sí? Entonces esto es para variables dicotómicas. Entonces, si yo tengo mi metaanálisis o mi estudio con variables dicotómicas, quiere decir que son dos variables, ¿cierto? O sea, sí o no, o masculino y femenino. ¿Me dejo entender? Ok. Luego, deben de tener en cuenta que, bueno, muy aparte de lo que ya habrán visto, variable numérica con numérica, qué tipo de análisis se hace, variable dicotómica con numérica, variable dicotómica, variable politómica, dicotómica, etc. ¿Ok? Entonces, eso es para las variables dicotómicas. Posterior a ello, tenemos para variables continuas. Las variables continuas, vamos a ver la dimensión del efecto por la diferencia de medias, que viene a ser la diferencia de promedio entre dos grupos, y en unidades originales de la variable. Y las diferencias de medias estandarizadas es para nosotros poder tener un mapeo general de todo, ¿vale? Por ejemplo, si yo estoy viendo mi tasa de suicidio en todo el Perú y me sale que en Pasco por cada 10 habitantes se suicidan 5, y en Lima me sale que por cada 10 habitantes se suicidan 4. ¿Eso significa que Pasco tiene mayor tasa de suicidio? ¿Significa eso? No, ¿cierto? Porque tendría que estandarizar mi población. ¿Me dejo entender? Entonces, de esa manera ver, ¿ok? Se puede estandarizar por 1000, por 100.000, por 10.000, por 1.000.000, etc. Entonces, de ese punto también vamos a ver la diferencia de medias estandarizadas. Luego tengo análisis de supervivencia. Para ver análisis de supervivencia se utiliza lo que se llama hazard ratio, ¿ya? El hazard ratio te dice cuántos pacientes tienen la probabilidad de resistir al tratamiento, por llamarlo así, una vez culminado o cuántas personas fallecen durante el tratamiento, ¿no? Entonces eso tenemos en el hazard. En el hazard sí importa lo del tiempo, ¿ok? Entonces, recapitulando, vamos a ver acá el ERR y el OR, ya lo conocen bien. En el riesgo absoluto, reducción absoluta de riesgo, vamos a tener, ¿no? Por ejemplo, se necesita tratar a 20 pacientes con un fármaco para evitar una muerte en comparación con el placebo, ¿no? Entonces estoy comparando dos grupos, ¿ok? Y en la diferencia, en el número necesario, disculpen, ese era el número necesario de tratar. Bueno, el riesgo también viene a ser casi similar, ¿ok? ¿Cuántos pacientes necesitamos tratar para obtener un resultado frente al tratamiento o frente a la comparación que se ve con el placebo? Luego, en la diferencia de medios es, por ejemplo, la dieta redujo en promedio 20 miligramos por decilitro de colesterol comparado con el grupo control. ¿Me dejo entender? Porque es una variable continua. El colesterol lo está midiendo como una variable continua. 150, 180, 183, etc. Y en la estandarizada podemos decir, ¿no? Una diferencia de medias estandarizadas de menos 0.8 representa un gran efecto de la terapia cognitiva, ¿no?
frente a diferentes antidepresivos. Y el HCR ratio lo podemos ver. Los pacientes que reciben quimioterapia tienen una reducción, digamos, del 30% en el riesgo de morir en cualquier momento del seguimiento comparado con los que no reciben el tratamiento. Entonces, eso podemos ver el seguimiento que se va a ver y la supervivencia. Eso se utiliza bastante en temas de oncología y todo aquello. ¿Okay? Entonces, ahora tenemos los modelos de metaanálisis. Existen dos modelos de metaanálisis, el modelo fijo y el modelo ya. Entonces vamos a ver en el modelo fijo. El modelo fijo asume que todos los estudios que van a estar incluidos en el metaanálisis comparten un único efecto verdadero del tratamiento o la intervención, o sea, es un único resultado. ¿Ok? Las diferencias en los resultados se deben únicamente al error aleatorio que va a haber, al error muestral. ¿Vale? En pocas palabras es como si todos los estudios fueran réplicas de un mismo experimento. Entonces va a haber poblaciones similares, resultados similares, intervenciones, exposiciones similares. ¿Ok? No se espera que haya una variabilidad entre ellos. Entonces, ¿cuándo se debe usar? Se debe usar cuando la heterogeneidad entre estudios va a ser baja o despreciable. Algunos le ponen punto de corte de el I de Robbins, que lo vamos a ver, menor de 25, otros lo ponen menor de 30. ¿Ok? Eso no te voy a preguntar porque en los ejemplos que hay o que se ponen en el examen, siempre te va a venir un I de Robbins de 0. Y eso significa una baja heterogeneidad. ¿Me dejo entender? Y entonces tú tienes que ver si es ahí menor de 0 y esa baja heterogeneidad va a ir de la mano con el modelo que han usado. Entonces, si tengo una baja heterogeneidad, tiene que haber utilizado un modelo fijo, ¿cierto? De lo contrario, estaría incumpliendo. Ahí mire, para. Por ejemplo, vamos a ver acá, si nos permite abrir voy a 20. Por ejemplo, en este gráfico no se ve, ¿no? Por ejemplo, en este gráfico vemos que tiene a ver, acá, una heterogeneidad de 24% y lo pone como un modelo mixto, ¿ok? Y acá tiene una heterogeneidad del 0% y también lo pone como un modelo. No, fijo, ¿no? ¿Ah? Arreglado, ¿no? Corregir, ya, sí, me confundí. Ya, entonces acá tenemos que ver, esto viene a ser lo de la heterogeneidad, ¿ok? Y entonces, este es el tema de lo que queremos ver, cómo va a ser el tipo de modelo del metaanálisis. Entonces tenemos que ver si es fijo o si va a ser el otro punto aleatorio. Entonces, en fijo, como estamos viendo, ¿cuándo usarlo? Cuando la heterogeneidad entre estudios es baja y despreciable. Por ejemplo, 5 ensayos clínicos sobre el mismo antihipertensivo en adultos de 40 a 60 años, misma dosis y duración de población. Entonces, eso quiere decir que mi población es homogénea, ¿me dejo entender? Entonces, si yo tengo una población homogénea, puedo interferir o puedo deducir que esos resultados van a funcionar, pero tengo que tener mucho cuidado
porque mi extrapolación puede ser, no puede causar el mismo efecto. ¿Me dejo entender? Algo más sencillo. Por ejemplo, yo hago o creo un fármaco y ese fármaco lo pongo en práctica en países asiáticos, ¿ok? Y en países asiáticos ese fármaco me da una buena respuesta como prevención para cáncer gástrico, ¿ok? Que es altamente prevalente en países asiáticos. Sin embargo, yo puedo decir que ese fármaco acá en Perú va a tener el mismo resultado, ¿no es cierto? El va a tener no, el puede tener sí, pero el va a tener no. ¿Por qué? Porque la población peruana es diferente, ¿ok? Desde los contextos socioeconómicos, los contextos culturales y los contextos ambientales, ¿ok? ¿Te deja entender? O sea, nosotros, no, es un chiste, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto, lo que viene a ser acá, se denomina Forest Plot. El Forest Plot nos va a ayudar a ver los resultados del metaanálisis que vamos a realizar. Cada rayita que ustedes ven es un estudio, ¿ok? Y este punto, lo del medio viene a ser su medio, ¿ok? Como cuando te digo R era igual a 1.21, eso viene a ser el 1.21. Y los extremos viene a ser el intervalo de confianza. ¿Recuerdan? Cuando hay un estadístico siempre tiene que tener su intervalo de confianza o su valor P, ¿ok? Para ver si es estadística o no estadísticamente significativo, ¿vale? Entonces ahí tengo mi forest plot de un modelo fijo, ¿no? En el gráfico los estudios con mayor precisión tienen mayor peso. ¿Y qué significa mayor precisión? Claro, una mayor precisión viene a ser un intervalo de confianza mucho más pequeño. Entonces, un modelo de metaanálisis para ver el tema de fijo es, o un ejemplo, eficacia de la vacunación antigripal en trabajadores de salud durante una misma estación, digamos en otoño para prepararlos para el invierno, ¿ok? Una descripción. 5 estudios evaluaron la eficacia de la vacuna antigripal en prevenir infecciones respiratorias en el personal sanitario durante la misma temporada de influenza, por ejemplo invierno 2022. Todos utilizaron la misma vacuna, una vacuna tetravalente, misma dosis, similar grupo etario, adultos de 25 a 55 años, y se realizaron en hospitales urbanos con protocolos de vigilancia idénticos. Justificación para usar el efecto fijo, misma intervención, que viene a ser la misma vacuna, misma población objetivo, los adultos de 25 a 55 años, intervalo de tiempo homogéneo, misma temporada de gripe, ¿cierto? Del invierno. ¿Por qué? Porque en invierno puede haber un serotipo y pasas a verano el próximo año y otro serotipo. Por eso te vacunan anual contra la influenza. Y baja heterogeneidad estadística. ¿Por qué no hay heterogeneidad? Porque mi población es similar. ¿Ok? Entonces, dado que se controla la mayoría de las variables, se podría introducir diferencias reales, ¿no? Y en ese aspecto sí hay que tener claro que viene a ser un punto de homogeneidad. ¿Ok? Luego tenemos a los modelos aleatorios. Los modelos aleatorios tenemos que tener en cuenta que cada estudio estima un efecto diferente, pero todos provienen de una distribución común de efectos. ¿Ok? Este se suele utilizar cuando hay una heterogeneidad clínica o metodológica o estadística mayor del 50%. Un ejemplo, ¿no? El efecto de intervenciones educativas sobre la adherencia a tratamiento en pacientes con diabetes en distintos países y contextos sanitarios. Ya con eso que te llama de distintos países y contextos, te quiere decir que viene a ser diferente todo, ¿cierto? Ok. Y bueno, el ejemplo es los efectos de las terapias psicológicas en el tratamiento de la depresión moderada. Un metaanálisis incluye 15 estudios que evaluaron diferentes formas de psicoterapia
tenemos cognitivo-conductual, intrapersonal, psicodinámica, en pacientes con depresión de diferentes países y edades, diferentes servicios, hospitalarios, ambulatorios. Se dan cuenta que todo es diferente, ¿ok? Y escala de medición, ¿no? Entonces, la justificación viene a ser las intervenciones similares pero no idénticas. Si bien ha habido una intervención de una psicoterapia, los modelos o las formas o el método de psicoterapia ha sido diferente. Algunos le han dado terapia cognitivo-conductual, a otros le han dado terapia psicodinámica y a otros le han dado terapia intrapersonal. Pero el fin es ver cómo eso va a llegar a hacer efecto frente al tratamiento de la depresión moderada. ¿Me dejo entender? O sea, todos los caminos te conducen a Roma, ¿no? Ya. Entonces, esto viene a ser el punto de heterogeneidad. Heterogeneidad refleja el grado de variación en resultados de los estudios que incluyen el metaanálisis. Para allá, la heterogeneidad existen muchos puntos. Por ejemplo, desde el más común viene a ser el coeficiente de Higgins, ¿ya? Que es un estadístico que cuantifica el porcentaje de variabilidad total entre los estudios de un metaanálisis. Y todo se va a deber a la heterogeneidad real, más no al azar. Y la fórmula viene a ser el factor es igual a 100% por un factor Q menos el GL, que el GL siempre es el número total de estudios que tú has incluido en tu metaanálisis, menos 1. ¿Ok? El Q viene a ser un factor que deriva de algunas estadísticas. Entonces, eso no te van a preguntar nunca. ¿Ok? Lo que te puedo preguntar es, haya la heterogeneidad. Te doy el Q y te digo, ¿no? En un estudio en un metaanálisis de 11 estudios y un Q de 10, ¿cuál sería la heterogeneidad? Entonces, no, ni para qué uses calculadora, ¿no? 11 menos 1, 10, ¿no? Y ahí ya divides. Entonces, acá en este estudio que te dice que tiene un Q de 12.4 y han incluido 5 estudios, viene a haber un total de 67.7, entonces tiene alta heterogeneidad. Entonces, ¿qué tipo de modelo usaría? Usaría el aleatorio, ¿cierto? Ok, entonces muy bien, ese es el punto. Ok. Ahí. Luego viene ANSTAR. ANSTAR viene a ser una herramienta en la cual tú puedes revisar, valga la redundancia, revisiones sistemáticas. ¿Ok? Tiene un total de 16 ítems. Sin embargo, hay 7 ítems que son muy críticos. Esos ítems críticos son, por ejemplo, si el estudio está incluido en Próspero o no está incluido en Próspero. Si el estudio ha sido evaluado o se ve el sesgo de selección de los estudios, el sesgo de publicación mediante FUNES-PLOG o no, o mediante otro, ¿ok? Se ve el EGER-TEST o no, para ver sesgo de publicación. Luego tenemos, esto sí es bien interesante porque debe ser evaluado normalmente por 2 revisores, porque como ustedes pueden ver o pueden tener o lo han revisado, existen ítems del ANSTAR que son interpretación subjetiva, ¿ok? Entonces desde ese punto es mejor que tengan 2 revisores. Y el ROBIS no complementa al ANSTAR, ¿ok? Porque el ROBIS te mira sesgo y el ANSTAR no te mira sesgo, sino tiene otros parámetros. Entonces lo recomendable sí es usar ANSTAR y ROBIS, ¿vale? Entonces el ROBIS es una herramienta para el riesgo de sesgo, en revisiones las sistemáticas, ¿no? Identificación también de sesgos en proceso de revisión. Y eso sí es importante, ¿ok? Entonces, entre las limitaciones tenemos el sesgo de publicación, los estudios con alta heterogeneidad, la agrupación inapropiada de estudios, que a veces pueden poner vacunas, factor preventivo,
y ponen adultos y ponen niños, ¿no? Entonces están mezclando un montón de variables, ¿ok? O el mal uso de modelos estadísticos. Ya. Eso es la teoría, y ahora es lo que puede venir en el examen, ¿ok? Por ejemplo, te puedo poner este gráfico. Ya, por ejemplo, puede ir, ahí está, el ROPS. ¿Han visto el ROPS? ¿La clase pasada? ¿Sí? ¿No? No. Ya, por ejemplo, te puedo poner un gráfico de ROPS. Obvio que con 3, 4 estudios para que no, no, mejor no digo. Ya, entonces te digo, por ejemplo, de acá, interprétame de acuerdo al ROPS. ¿Qué podrías ver? Y te pongo las alternativas, ¿no? El metaanálisis cuenta, no te pondría eso, te pondría, digamos, ¿qué estudio no presentó una generación de aleatorización secuencial, ¿no? Entonces, ¿cuál no presentó? El de Rivara, ¿no? Bueno, fácil, ¿ok? Y obvio que no te voy a poner esto porque colorcito, no, pues no te pondré No, pues alto, entonces bajo el único. y Bueno, no es el único. nula También probabilidad, podría etc. haber ¿Ya? Y así, ese es el ROPS. La ROPS, ¿ok? Entonces, acá podemos ver lo siguiente. 1 es eso. 2 es esto. Esta tabla que es metaanálisis de efecto de ansiedad, ¿ok? Ok. Entonces te pondría este Forest y te diría interpreta. Entonces, ¿cómo lo interpretarías? Pondrías, ¿no? Bueno, ansiedad de los padres durante los 3 días después de eso. Ya pondría ¿cómo se pondría? 58%, ¿cierto? ¿Se deja entender? O 0.42. Entonces en tu alternativa va a haber 0.42, 0.58, 58, 42% y amlodipino, ¿ya? Entonces eso va a ir en tu alternativa. Otro punto es que te puedo poner ese gráfico, o sea, de un gráfico te puedo poner 8, 7 preguntas, ¿ok? Por ejemplo, ese mismo gráfico. ¿Qué estudio del presente gráfico tiene medición protector y tiene una asociación significativa, estadísticamente significativa? ¿Qué estudio? Kirka, ¿no? Es el único, porque los demás, claro, pasan y agarran el intervalo de confianza, ¿cierto? Entonces, el Kirka es el único que va a tener el poder, ¿no?
Y luego te pondría, ¿por qué si solo hay un estudio que es factor protector, el conjunto o el diamante o el rombito funciona como factor protector dentro del metaanálisis? Por la cantidad de participantes. ¿Mm? Por la cantidad de participantes. Claro, te pondría en una alternativa, agarraría y te pondría de acuerdo al porcentaje de participantes, ¿no? En otra alternativa te pondría, no sé, por la heterogeneidad. En la otra alternativa te pondría, no sé, tan grabado, ya, X cosas, ya. Y otro punto te pondría, ese estudio cumple con heterogeneidad, ¿es heterogéneo o no es heterogéneo? Ya, y ¿por qué? ¿No? O te pondría, si es heterogéneo, ¿qué modelo usa? Y te pondría, no, fijo, mixto, combinado, estable. Entonces ya te confundes, ¿no? Fijo, estable. ¿Cuál era? Ya. ¿Ya? Entonces, eso es lo que va a venir y lo que se va a poner. Porque lamentablemente no pueden escribir según ciencias básicas en el examen. ¿Ok? Pero lo que llevan conmigo sí todo va a ser escrito hoy día. ¿Ya? Bueno, no sabemos cuándo. Te puedo poner de esa manera. Por eso me he demorado, pues, porque estaba imprimiendo. ¿Ya? Te puedo poner de esa manera. O también te puedo poner a nivel del cuadro. ¿Ok? Entonces, de esa forma. ¿Alguna pregunta tienen? Dime. Me quedó claro lo del rombo. ¿Qué significa? ¿En qué aspecto? El rombo. El rombo viene a ser el metaanálisis. O sea, el metaanálisis viene a ser el análisis de todas las respuestas o de los resultados cuantitativos de todos los estudios. Entonces, esos resultados que tienen los estudios previos, lo analizas estadísticamente y eso te va a dar un resultado. ¿Me dejo entender? Como el resultado papá. Entonces, si este estudio A te dice que es un factor protector, pero no se asocia significativamente, no tiene una asociación estadísticamente significativa. El estudio B es protector, pero sí se asocia. El estudio C es de riesgo, pero no se asocia. Entonces, todo eso me va a generar mi forest plot y los intervalos de confianza con mi mediana, ¿cierto? Y entonces eso lo analiza el rombito y el rombito me da un resultado, ¿ok? Y ese resultado es el que manda dentro del metaanálisis. Entonces, hoy día a su profesora y a su profesor, pregúntele qué viene a ser un rombito, qué implicancias hay cuando un rombito es más estrecho o es más amplio, qué significa, ¿ok? Porque ustedes están viendo acá el diamante o rombito. Acá lo vemos como más estrecho, ¿cierto? Acá más ancho, etc. Entonces, eso también tiene una implicancia. Dime. ¿Por qué por decirlo, el diamante, por decirlo, está en el diagrama de Flow que había mostrado? Creo que los demás estudios mencionaban que no eran estadísticamente significativos y solo había uno que se considera como factor protector. ¿Por qué a pesar de eso el diamante o el rombo está considerado como factor protector como información de todos y solo uno de los estudios? Ajá, sí, porque el último, el que tenía el 21% de población, estaba como factor protector, ¿cierto? El que tenía el 20% robaba el intervalo de confianza, sin embargo, su intervalo de confianza no era tan alto. O sea, pongamos en términos numéricos. Si no tiene que pasar el 1 o no tiene que ser solo 1, ese estudio te tenía un intervalo de confianza alto como de 1.09. Digamos, pasó el 1, pero no lo sobrepasó. ¿Me dejo entender? Entonces, en otra replicación de ese estudio, añadiendo muestra, puede cambiar y se puede hacer más estrecho. Entonces, esa población también pesa para ese estudio. ¿Me dejo entender? Por lo tanto, el rombito sí te lo va a jalar para el otro lado. Y eso tienen que tener cuidado porque existe un término coloquial que, como ustedes han visto, ¿no? Cuando juegan, jala la soga, ¿no? El que tiene más fuerza
gana, ¿cierto? Lo mismo pasa acá. Entonces, si un metaanálisis incluimos estudios los cuales tienen mayor número de población, automáticamente, entre comillas, lo va a llevar a un factor protector o a un factor de riesgo. ¿Me dejo entender? Entonces, por eso, ¿cómo se evita eso? ¿Cómo se evita eso? Analizando cada estudio que voy a incluir en mi metaanálisis con el ROC, ¿ok? El ROC me va a decir, entonces, si voy a incluir 2 estudios, ¿cuántos ROC tengo que hacer? 12. ¿Cuántos? 12 ROC, ¿cierto? Entonces, cada estudio tiene que ser validado por su ROC, ¿ok? Eso es lo que tienen que tener en cuenta. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, recuerden bien lo de heterogeneidad, ¿sí? En el examen no te voy a poner heterogeneidad menor a tantos, simplemente te voy a poner heterogeneidad 0, ¿ya? Que es igual a que sea homogéneo. Entonces, ¿qué modelo se utiliza? Fijo, ¿cierto? Un gallito, ¿ya? Y si te pongo heterogeneidad, digamos, 80, se utiliza un modelo mixto, ¿no? Entonces, no te voy a poner así, te voy a poner el gráfico y vas a ver el I y depende del I. Y ese gráfico va a jalar 5 o 6 preguntas, ¿ok? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien. Repaso no va a haber.